It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. Bienvenidos a todos y a todas una vez más a Los Silencios de Phantom. Muy bienvenidos a nuestro canal A Pensar Plural. Y muchas gracias por estar aquí de Phantom y Daniel Gorostiza en uno de nuestros especiales de Halloween en este mes de octubre, en el que hablaremos de una película no solo muy bien valorada desde el ámbito del terror, en un ámbito muy concreto de lo que sería el terror, sino ya en general, una película de un gran director como es Tim Burton, justo que coincide con el cambio de milenio y casi de siglo, que no, por un año, que diremos ahora cuál es, pero primero pues quiero que de Phantom y Daniel me hagan una pequeña exclusiva de lo que puede ser esta película, antes de decir qué película es. Primero vamos con Phantom. Si tuvieras que resumir esta película en una frase, en una palabra, en 3 palabras o una cosa así, ¿qué sería lo que destacarías? Superstición y brujería. Bueno, un buen resumen. Sí. ¿Y Daniel? Pues es un poco el cruce entre dos mundos, el mundo urbano y el mundo rural. Sí, tenemos superstición y brujería, el choque o el cruce entre el mundo urbano y el mundo rural. Yo diría también atmósfera nebulosa y gótica, no se sabe dónde empieza y dónde acaba. Y la película, ya sin más preámbulo, es Sleepy Hollow. Creo que se titula Sleepy Hollow, sin más, porque luego hay otras versiones que se llaman La leyenda de Ichabod Crane y no sé qué, o La leyenda de Sleepy Hollow, pero esta creo que es Sleepy Hollow, que en alguna traducción vi por ahí que se llama, ponían Rodarán cabezas o una cosa así rara, no sé si fue en España, en Sudamérica, una cosa bastante extravagante. Creo que vamos a situarnos en una época en la que los carteles de las películas eran importantes también, que le gusta mucho al señor Phantom. En el cartel de la película, porque yo estaba bien en el cine, salía Sleepy Hollow, el Ichabod, Christina Ricci, una serie de personajes, el jinete ahí montando y abajo ponía Rodarán cabezas, pero yo creo que era la frase promocional, ¿no? Vale. Bueno, el título original de la novela en la que se inspira, que podemos hablar un poco así por encima, es La leyenda de Sleepy Hollow, The Legend of Sleepy Hollow, y es del año 1820. Y la escribe creo que es uno de los escritores más importantes de Estados Unidos por el hecho de que es el pionero, es uno de los primeros en hacer prácticamente todo. Hasta esa época prácticamente en Estados Unidos literatura poca, era todo británico y europeo, que es Washington Irving, que bueno, a Daniel le gusta más que a nosotros porque estuvo en Andalucía cerca de 10 años, fue embajador de España por ahí y realizó bastante trabajo de campo, bastante investigación. El hombre, fuese donde fuese, estaba muy interesado en lo que era el folclore, en lo que eran historias de fantasmas, historias propias de la mitología, y obviamente por eso mismo está encuadrado en lo que es el romanticismo. Era un autor, un escritor romántico, gótico, ya con un cierto estilo parecido a Edgar Allan Poe, este tipo de atmósfera que tanto le gusta luego a Tim Burton. Sí, el hombre es muy conocido por sus obras, tanto la de Sleepy Hollow u otras, como también, por ejemplo, escribió un libro también de relatos breves que se llama Historias de la Alhambra, que él fue a Granada y fueron historias populares que le contaban a la gente de allí. De hecho, si alguien va a la Alhambra, tenemos que pensar que es otra época. Afortunadamente, eso hoy en día no se puede hacer porque ya lo que nos faltaba es un
Airbnb de esos en la Alhambra, pero en aquella época hay una habitación donde pones si entras en la Alhambra, aquí estuvo Washington Irving y escribió los cuentos de la Alhambra, que ya digo, pues como ha dicho Rubén, recopiló y tal de leyendas que contar, pero también incluso estuvo en Sevilla o estuvo en pueblos de la provincia de Huelva, estuvo en Palos de la Frontera, en Moguer. De hecho, tiene una serie de escritos de este libro, ¿no? Washington Irving y los lugares colombinos, porque por contar una frivolidad de las que le gustan las pantas, en aquella época, evidentemente se sabía que Palos de la Frontera era el pueblo de donde habían salido las carabelas y todo eso del descubrimiento de América, pero personajes que fueron tan importantes como los hermanos Pinzón en ese viaje, de hecho hay un barco que se llama La Pinta, pues la pista es que era por ellos, porque pues no se sabía cuál era su casa, y este señor, haciendo una serie de investigaciones en archivos y tal, el Archivo Iberoamericano de Sevilla y tal, llegó y encontró la casa, que luego se ha demostrado que era esa. Entonces la casa que si tú vas a Pales y te dicen es la de los hermanos Pinzón, que es, pues la descubrió ese señor, porque ya habían pasado varios siglos, la gente se había olvidado. Entonces es escritor de ficción, también es un conocido hispanista por lo de la Alhambra, por esto, por su vinculación a... estuvo mucho por los lugares llamados entre comillas colombinos, que son los lugares relacionados con el descubrimiento de América y todo esto. Entonces sí es un hombre de su época, todoterreno, culto, escritor e interesado por el mundo en el que vive. Ahora ya podemos entrar en lo que... Bueno, esto es... La personalidad de esta figura es interesantísima y nos daría para hablar un rato largo. De lo que poco que sabemos ya podríamos hablar un buen rato, y de lo que no sabemos todavía un rato más largo, porque tiene un montón de cosas detrás. Pero ya entrando en lo que sería la leyenda, esta obra, este relato, que es un relato de unas 25 páginas, una cosa así, que creo que escribió al mismo tiempo que escribió Rip Van Winkle. Y son así relatos mágicos en esa zona de la costa este de Estados Unidos, cerca de Nueva York, en todas esas zonas bueno, más que de la costa este, cerca del río Hudson, ¿no? Pero que a mí me empieza a recordar un poco ya a lo que es la atmósfera que crea, ya no voy a decir Barton, voy a decir Stephen King. Es una atmósfera húmeda, con esa niebla, con esa humedad que la sientes, con esa lluvia, con ese frío, con todos esos bosques tan frondosos, esas siluetas que forman los ríos, ¿no? Esos cauces de los ríos, toda esa oscuridad y demás, que invita a lo que es el propio terror, que tanto recuerda a mí, pues al paisaje en el que vivo, en el que estoy ahora mismo, y al paisaje en el que voy a estar dentro de 10 días aproximadamente, que es muy parecido. Y en eso es muy interesante su capacidad, porque describe todo al dedillo, y lees la novela y le está asociando como a la propia naturaleza y al propio entorno como características humanas. Este lugar de somnoliento, este lugar que es un sueño, que te genera tener visiones y esto y lo otro, el terror y no sé qué. Y lo vemos en la película, o sea, desde el primer momento de la película vemos que la propia atmósfera, el propio entorno tiene vida propia, e incluso a veces parece que tiene más vida que los personajes. Y yo lo comenté con Phantom muchas veces, que incluso le mandé unas fotos el otro día viendo la película, unos fotogramas, y dije, es que esto es un cuadro. O sea, hay en una escena, luego entramos más a analizarlo, hay en una escena que se ve una iglesia, toda así puntiaguda, no voy a decir el estilo que es porque no quiero quedar mal y no estoy seguro, entonces no lo voy a decir, y se ve al jinete sin cabeza justo enfrente de la iglesia levantando el caballo, se ve de fondo todo en la oscuridad, y digo, es que esto es una maravilla. O sea, y luego hay otra escena con una casa que parece encantada, toda llena de neblina, una pasada. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, hay una escena también muy importante. Bueno, en general es casi toda la película, porque tú puedes parar la imagen y te queda un cuadro. No necesitas... Igual en otras películas te encuentras con que quedas desenfocado o tal. Aquí no, aquí quedas
como si se tratara de un cuadro de los años 1800, 1700. Es impresionante el detalle que le pone y el esmero señor Tim Burton, ¿no? Y dice mucho de él, la verdad. Sí, y yo leí el relato en estos días y escuché el audiolibro también, estuve viendo algún documental que otro, alguna versión antigua de la película que realmente no me convencieron del todo, pero bueno, son intentos que se iban haciendo. Y realmente lo que Burton cambia muchísimas cosas con respecto al relato, pero lo que es la propia atmósfera, lo que es la propia esencia, la forma de este Ichabod Crane de llegar al pueblo, lo que son los personajes, las ropas, la forma de ser, de relacionarse, es que lo clava el hombre. O sea, es que tú lees el relato y ves la película y dices, vale, hay muchas cosas diferentes, pero lo que es la esencia, lo que es la presentación, el entorno y demás, es que es igual. Y, por ejemplo, mira, cuando sale Christopher Lee, ¿no?, que hace un papel muy pequeño, un poco similar al que hace Vincent Price salvando las distancias en Manos Tijeras, ¿no? Que bueno, que aquí con esto podemos ver que el hombre pues le gustaba mucho el terror clásico, ¿no? Ese terror de la Hammer, y es que le queda genial, la verdad, aunque hagan un papel cortito ellos dos, ¿no? Lo hacen. Es que es una obra que, bueno, es del 99 y eso, pero si me dices que es una obra de terror clásico, no lo es porque se hizo en el 99, pero bueno, es una obra de la Hammer. O sea, esto estéticamente y la historia que tiene, como hablamos el otro día, ¿no? La noche del demonio, pues es una obra que tiene esa temática, esa forma de contar todo, incluso la colorimetría, que tú me lo dices muchas veces, o sea, es una colorimetría como de foto antigua gastada, sí, amarillenta y tirando casi a blanco y negro, que a mí me recuerda mucho, y no es casualidad, a la colorimetría del gabinete del Dr. Caligari. Sí, de hecho, mira, yo vi varias versiones de la película, una en la que limpian el grano y, a ver, está bien, pero, por ejemplo, la que se emite en el Blu-ray es que tiene un grano que le queda como lo que dices tú, el gabinete Caligari. Es más propia del cine y lo que le da en verdad la esencia. Porque esta película, la verdad es que la atmósfera que tiene, la imagen, la fotografía es que es muy importante. Si no, Sleepy Hollow no tendría ni la mitad de presencia, ¿no? A pesar de tener un buen guión detrás, que lo tiene. Pero es muy importante la fotografía. Sí. Hay que tener también en cuenta las influencias de Tim Burton. Yo lo he visto porque creo que estaban, cuando me compré hace años el DVD, cuando los DVD molaban, creo que es Pesadilla antes de Navidad, te pone el primer corto que él hizo cuando estaba en Disney, que se llama Vincent, que es de un niño que se llama Vincent y que quiere ser como Vincent Price, y que además el corto está narrado por el propio Vincent Price y tal, que la madre le dice poco más o menos que se deje de tonterías. Entonces, yo creo que el cine de la Hammer, ese cine de terror en concreto, tiene mucha influencia en la obra de Tim Burton en general. También el terror clásico, como se puede ver un poco en Eduardo Manos Tijeras, el terror más clásico, que es un poco Frankenstein, pero el cine de la Hammer hay una escena en la película que pasa al final, que es en un molino de viento, y a mí me recordó un montón a la escena final de Frankenstein, la película de los años 30, cuando los aldeanos van ahí a quemarle y está él también en un molino o en una torre o algo alto y tal. Lo que pasa que aquí el que va es el jinete sin cabeza a por ellos, pero se ve perfectamente la inspiración de toda esa escena. Y llama la atención el color de la sangre, ¿no? Que se resalta mucho por encima del resto de la imagen, ¿no? Siempre. La sangre está muy exagerada. Parece pintura, sí, es muy artística en ese sentido. A mí me gusta mucho el tema. Nosotros estamos acostumbrados a que todo esté iluminado, ¿no? Tenemos el tendido eléctrico, la luz, pues a no ser que vayamos a zonas muy concretas. Por ejemplo, Daniel y yo estuvimos en una en la que luz había la justa, y entonces, pero tampoco, no es lo que era antes. Y claro, creo que capta muy bien la esencia de la vida en un bosque.
Porque básicamente aquí hay 4 casas, bueno, 4, hay 20, el día es las que sea. Hay un núcleo urbano y luego alrededor todo es bosque, campo, cosecha, lo que sea, y no hay ningún tipo de luz, no hay luz eléctrica, no hay absolutamente nada para iluminar a la gente. Y se nota esa oscuridad en toda la película y creo que le da un toque de realismo importante. Claro. Pero es que esa misma oscuridad es lo que genera esas ensoñaciones, esas visiones, ¿no? Invita a esas presencias, como pasaba aquí en los caminos con la Santa Compaña. Desde que se instaló el tendido eléctrico, el número de personas que cree haber visto la Santa Compaña bajó así, de un día para otro, ¡boom! Claro. Y es un poco esto. Esa oscuridad genera confusión, genera miedo. Entonces podemos ver alguna sombra, pensamos que es otra cosa, escuchamos un ruido, claro, tú vas andando por el bosque a las 10 de la noche en diciembre con una lluvia horrible, con niebla, con viento, con frío, y tú escuchas un ruido y lo vas a exagerar porque estás en estado de alerta. Entonces piensas, en vez de pensar que es un lobo, piensas que es un dragón o lo que sea. Pero eso lo plasma genial. Incluso Washington Irving en la novela también. Porque, bueno, él lo vivía de primera mano. Sí, también era lo que comentábamos fuera de cámaras, de que Nueva York pues pasaba igual de 20.000 habitantes en 10 años a 50.000, ¿no? Era una ciudad muy evidentemente pequeña en esa época, entonces nos imaginamos Sleepy Hollow con 100, 200 habitantes, ¿no? Bien apartada de Nueva York. Pues cómo está esa aldea. Pues la electricidad la tendrán en las casas como la iglesia y poco más, y velas. No, electricidad. Hay muchas velas. Siglo XIX, 1799. No sé yo si tendrían electricidad. Yo creo que no. Sí, los de la iglesia sí que tenían, me parece. No, bueno, eso por la iluminación, pero yo diría que no tenía. No puedo decirlo con certeza, pero yo diría que no tenía iluminación ni Nueva York, o sea, Nueva York, Londres. Piensas, sitúate en esa misma época en Londres, las historias de Jack el Destripador, la luz de la... Fueron después. Claro, de las velas, las lámparas estas de aceite. Yo creo que no, que la electricidad, yo diría que hasta el siglo XIX bien avanzado no llega y tal, o sea... Pero bueno, no lo sé seguro, pero vamos, yo creo que en Sleepy Hollow no hay. Yo diría que en Nueva York tampoco, o sea, era diferente, era otra época. Lo que pasa es que en una ciudad es otro tipo de jungla, de asfalto, con que tiene sus ruidos y sus peligros son otros miedos, pero si tú te vas aún hoy en día en las pocas zonas que está más despoblado y tal, por ejemplo, yo aquí en Huelva, en la Sierra de Huelva, en los pueblos no, pero hay sitios en aldeas, si tú vas andando entre una aldea y otra, está más iluminado y tal, pero si te metieras por los bosques, cosa que no te recomiendo, porque te puedes caer y te puede pasar cualquier cosa. Claro, y ya digo que no es igual que como sería en la época. Tú escuchas ruidos y ves cosas que no ves en la ciudad, y eso es hoy en día. Tú imagínate en aquella época, ese señor, aunque sea con luz de gas, que sería seguramente, y lámparas de aceite, pero una ciudad que está súper iluminada como Nueva York, que para la época, pues, y para esa zona, a lo mejor era lo más poblado que conocían. Te vas a una aldea de 200 habitantes, si era lo que decía Rubén. Nosotros estuvimos hoy en día en una aldea de 100 habitantes y había cosas que tú decías, esto es... Yo de hecho allí he paseado, bueno, una vez que pasó una cosa y nos dejó un taxi en donde está la aldea, subir hasta el hotel de noche y ahí se escuchaba de todo. Lo que pasa que, bueno, tú sabes que son animales, son cosas y no te asustas, pero claro, imagínate en aquella época, en un bosque de esos, en invierno, tal, pues claro, el jinete de sin cabeza o lo que tú quieras vas a ver ahí y escuchas un ruido y se magnifica y te crees que son los perros del infierno que vienen a por ti, o sea... Sí, bueno, aparte ahí teníamos un cementerio, todo típico cementerio anglosajón, ¿no? Todo mal cuidado, con las lápidas todas inclinadas. Claro,
Yo como pues siempre viví en medio en el campo y demás, pues bueno, estoy medio acostumbrado. Y sabía que ahí no había animales ni nada, entonces digo, "Bah, pues me da igual, voy por ahí". Lo único que me preocupaba era por si me caía. Me da igual. Pero sí, a veces se escuchaba algún animal o alguna rama o tal, o un silencio sepulcral. Sepulcral. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Sepulcral. Sepulcral. Sí. Y bueno, hay una cosa también muy interesante de Washington Irving que se comentaba en un reportaje que vi. La señora que hacía el reportaje decía: Washington Irving intentó darle mucha precisión a las fechas, mucha precisión a la gente que salía en el libro, en el relato que escribe y demás, porque quería darle como historicidad. Y entonces él establece una fecha que es 1656, que luego Tim Burton cambia a 1799, creo que es, y establece un montón de hechos y de datos conectados con esa época. Yo creo que es para acercarlo también un poco más al origen fundacional de los Estados Unidos, más a todas las leyendas y demás. Y claro, mucha gente pensó, incluso mucha gente lo piensa hoy, que esta es una leyenda que existe, o sea, que no se la inventó él, que había una leyenda de verdad. Y realmente, según esta señora, sí que se la inventó, solo que se inspiró de otras 3 o 4 leyendas que él había escuchado. Y una de ellas decía, como creo que se cuenta en la película, que había una persona que había vendido su alma al demonio, que estaba endemoniada en la zona esta, y que la habían matado de un cañonazo. Y claro, Sleepy Hollow, una de las teorías que se cuenta creo que en la película, es que lo descabezan de un cañonazo, con una bala de cañón. Luego hay otras teorías, no sé cuál es la que más creen ellos, pero había una que era un mercenario holandés que mataba a la gente. Otra, bueno, y se ve cómo se representa ahí, cómo iba matando a la gente con esos dientes afilados, ¿no? Con Christopher Walken era el... Sí, no, sí. el germano, Christopher Walken. Sí, ahora vamos a entrar en lo que es más la película. O sea, yo contaba esto de la historia del principio, porque quién era este tío, pero vamos a preguntarle a Phantom. ¿Cuál es el origen de esta historia en la película? ¿Cuál es la versión que Barton escoge? Él se refiere al jinete sin cabeza, conocido como el germano, como una persona que venía a proteger los intereses de los ingleses en territorio norteamericano, ¿no? Lo que pasa es que este señor pues era un poco sádico, no era tampoco una gran persona que digamos, ¿no? Y le gustaba pues regodearse cortando cabezas, decapitándolas, ¿no? Y pasándose un poco. Entonces es un poco lo que viene, ¿no? Aquí él le dijeron que llegado un momento, pues al hombre, como era así, acabaron con él pues cortándole su cabeza, ¿no? Y así comienza lo que es la leyenda de Sleepy Hollow. Quiero añadir que en esta película no solamente hay una persona, un villano. Yo considero que hay más villanos aquí, y no son pocos. Sí, por lo menos 2. Luego creo que hay un cambio también con respecto a la novela de la película, y es que Ichabod Crane en la novela es un profesor de colegio. Y creo que va a Sleepy Hollow a ser profesor, a seguir siendo profesor. Y aquí no, aquí es como un investigador de algo y lo mandan para allá. Aquí Christopher Lee le destina a probar sus métodos innovadores de la época a Sleepy Hollow. Pero bueno, tampoco me parece un error, es una adaptación diferente. A mí puedo decir que me recuerda mucho la forma en la que él llega al pueblo, en esa carroza. Bueno, las escenas en las que llega al pueblo son una pasada, los planos... Sí. Cómo se ve ahí entre esas carreteras, bueno, eso es una maravilla. Y no tiene ni que hablar. Pero hay una película que creo que a ti te gusta también mucho, Phantom, que es de Mario Bava, que se llama La Máscara del Diablo, La Máscara del Demonio. El demonio. Y vemos que, bueno, tenemos una maldición al principio, horrorosas escenas, y luego vemos como un investigador llega en una carroza a ese lugar. Es muy parecido, la escena, como sucede todo es muy parecido. Sí, película recomendable, La Máscara del Demonio, de Mario Bava, del año 60 creo que es. Yo quería comentar una cosa de lo que ha dicho Phantom. Cuando ya pues esto lo cambia, la novela es 1750 y tantos, como has dicho tú, que todavía eran colonias británicas,
y Tim Burton lo coloca después. Bueno, lo del germano pasa en la Revolución Americana y lo de la investigación pues años después, o sea que no lleva mucho de independiente. Bueno, la historia es que es traicionado cuando los, digamos, rebeldes americanos van a por él, es traicionado por dos niñas en el bosque, Sí. que rompe, es una escena así muy importante, rompe la rama para que lo escuchen y tal, que el otro les hace así, que también es normal, pues, que si tú eres un niño y ves un tío con colmillos, yo también no me quedo solo en el bosque con él. Pero bueno, la historia es que, y esto me gusta mucho y es muy Tim Burton, y Phantom lo ha dejado un poco caer, que hay más de un villano. Realmente, para mí en esta película el jinete sin cabeza es el villano al principio en su historia, pero luego realmente Sí. es el esbirro de una de spoiler de las dos hermanas, que además me gusta el detalle de Tim Burton porque la que todo el mundo esperaría que sería la bruja mala, por decirlo así, que es la que tiene más aspecto de bruja así con el pelo blanco tal y cual, es la bruja buena, y la que va de señora y elegante y tal y cual, al final es la villana, que es una cosa muy Tim Burton, darle la vuelta a los estereotipos de las cosas. Pero sí, para mí, realmente el jinete sin cabeza es el esbirro de esa señora. Y tienes ahí tema importante, como comentamos el otro día, cuando analizábamos la... ¿Cómo se llama, hombre? La noche del demonio, que es que el mal está en la persona. El demonio aquí, tanto en una película como en la otra, es un vehículo, un arma. Aquí no es el demonio, pero es algo parecido. Pero sí, o sea, el problema es en las personas del pueblo. Y la película está llena, como dijimos, de villanos secundarios, aparte de la chica esta, ¿no? Tenemos a todos los que tengo yo detrás mía, ninguno es de fiar, ya desde el primer momento, y tiene cada uno su historia compleja, ¿no? De traición, de... que es que no te puedes fiar de nadie aquí, solamente del detective y de la chica igual, de la hija del terrateniente, ¿no? Del Van Garrick. Del niño también, sí. Sí, los otros son como muy recelosos, ¿no? Como que todos... De hecho, yo no diría que son villanos, pero sí que diría que todos tienen algo que esconder. Entonces, como que no quieren ir hasta el fondo del tema, ¿no? Siempre, como ellos saben que se puede tirar de la manta en cualquier momento y descubrir sus secretos. Uno de ellos creo que es el reverendo, que es justo el que tiene detrás de la cabeza, que creo que es un medio depredador sexual. Sí. Y luego los otros, pues cada uno tiene su problema y su historia rara. El médico también es un poco depredador sexual, que le gusta a las jovencitas. Sí, aquí todos, y además los que tiene detrás Phantom, en aquella época y hace no tanto, sobre todo porque no había democracia todavía y tal, y eso se fue haciendo, eran los poderes fácticos, se decían. O sea, el reverendo, el notario, el ricachón terrateniente, el médico, esos son los que mandan en el pueblo y los que dicen lo que... Y claro, si tú tienes un pueblo y todos los que, digamos, se dedican a que el pueblo vaya para adelante están con secretos, corrupciones o, como dice en la película del detective Crane, conspiraciones, pues ¿qué te vas a esperar? O sea, el jinete sin cabeza es lo menos que puede pasar en ese pueblo. Sí, antes se me olvidó resaltar la figura del notario, porque resulta que el actor que lo interpreta es Michael Gouch, que salía en la película de Drácula del 58 con Christopher Lee, más influencia de la Hammer también por ahí. Es un personaje también peculiar, la verdad. Y también, no sé si Daniel sabe un poco, pero aquí los habitantes de este pueblo y Rubén provenían de Holanda, de los Países Bajos, ¿no? Sí, es que los holandeses... Es que Nueva York era una colonia holandesa. La primera vez que fue colonia holandesa. Se llama Nueva Ámsterdam. Por eso, incluso el Washington Irving en otras de sus obras, como en Rip Van Winkle, es muy constante con el tema del origen holandés. Siempre habla de personajes que son de origen holandés. Eso sí es... Claro, porque esa imagen como que medio se borró, ¿no? Porque pensamos en Estados Unidos, colonia inglesa. Bueno,
no es tan sencillo. O sea, Nueva York fue colonia holandesa, inglesa y no fue francesa, pues seguramente por suerte, o incluso hasta una parte fue francesa, sabe Dios. Porque ahí fue todo Dios, ahí fue toda Europa, ¡bumba! Claro, es un poco eso. Entonces, igual que Florida fue colonia española primero y después fue colonia americana. Y yo qué sé, Luisiana. Luisiana fue colonia española, después colonia francesa, después colonia. O sea, eso es así. Y si te pones ya en Texas, creo que perteneció a 6 potencias, la última a Estados Unidos. Entonces, y lo de Nueva York es que el estado es lo que tú has dicho, el estado de Nueva York lo fundaron los holandeses, que fueron los primeros que tuvieron primeros asentamientos y tal. Lo que pasa es que luego eso, cuando los británicos llegaron allí, empezaron a establecer las colonias americanas, los rodearon y se lo quedaron ahí. Pero vamos, que eso ha pasado más veces. Igual que los holandeses les han robado un montón de colonias a los portugueses, pues, por ejemplo, los británicos aquí y también en Sudáfrica. Sudáfrica la redescubrieron los portugueses, se la quitaron los holandeses y luego los ingleses dijeron, ya, pero sigue viviendo gente ahí en Sudáfrica que desciende de los holandeses, los Boers. Pues aquí pasa un poco, lo que pasa es que luego ya lo estábamos hablando fuera de Nueva York, tenía 5.000 habitantes en tal época. Pocos años después 20.000, luego 60.000. Claro, se va agrandando la cosa y ya se va metiendo más gente, los irlandeses, los italianos, los tal, y entonces al final te queda un potaje de diferentes gentes y tal, y ya se diluye y ya la presencia holandesa en Nueva York, pues a lo mejor es, no digo yo anecdótica, pero más histórica, porque a lo mejor hay más italianos que holandeses ya, bueno, pero en su origen la fundaron los holandeses y muchos de los personajes importantes en esta historia son, yo diría que la mayoría, si no todos, de origen holandés. O sea, este es como un poco en la película, por lo menos, el anglosajón que viene de la ciudad, aunque sea una ciudad en origen holandés, a la aldea holandesa y sus costumbres y sus cosas. Sí, y hay un detalle muy interesante, si la vemos en versión original, la forma que todos los personajes tienen de hablar. Es una forma muy entre americano y británico. Es como un acento así, una forma de hablar transatlántica, que mezcla los dos acentos, como que es un acento de transición, una forma de hablar de transición. Eso está muy bien cuidado. Otro director a lo mejor no se preocuparía, pero Barton sí que se preocupó en este tema. Y luego vamos a mencionar por lo menos los actores que salen en la película, porque ni nos acordamos. Vaya Tenemos a Johnny Depp haciendo de Ichabod Crane. Tenemos a Christina Ricci haciendo de la hija de ese terrateniente. Tenemos a Miranda Richardson, Michael Gambon, Casper Van Dien. ¿Qué más tenemos? Jeffrey Jones, un gran amigo. Christopher Walken haciendo el jinete sin cabeza. Christopher Lee. Lisa Mary, Christopher Lee, exactamente. Mark Pickering, que es el que hace de niño. Richard Griffiths. Tenemos también al protagonista bueno de Starship Troopers. Y tenemos a Danny Elfman haciendo Casper la música, si mal no recuerdo. Y el médico que tienes tú detrás, señor De Phantom, Palpatine. Es el emperador Palpatine. Sí, Palpatine. Ahí está. Sí, por eso, el médico, al referirnos a todos estos personajes, podemos ver que tiene un presupuesto de rondando los 100 millones. El que está al lado del reverendo, el médico, es el emperador Palpatine. ¿El del pelo largo o el otro? No, al lado del reverendo, entre el tío de Harry Potter, que sería... Pues no lo sabía. Sí. Sí, ¿Cómo se llama? Ian McDermott o algo así, no sé cómo se escribe el apellido. Pero sí, yo iba a comentar un poco que en esta película, parte del tema paranormal y de ese villano tan bueno que tienen, el tema de la brujería es muy importante. O sea, en esta película hay por lo menos que yo recuerde, la he vuelto a ver hace poco, 4 brujas. O
sea, está la bruja mala que habíamos hablado de ella, la hermana que es buena, está Cristina Ricci, que también practica otro tipo de brujería, pero benéfica, que al principio creían que estaba haciendo un mal de ojo y luego era todo lo contrario, que yo creo que es un poco otra vez todo el tema de que se ha asociado de la brujería que es malo y luego no tiene por qué. Y la propia madre del personaje de Ichabod, en esos flashbacks que tiene, que su padre pues era una persona estricta, yo supongo que relacionado con alguna cosa del orden o la fe o cualquier cosa de estas chungas. Y la madre era también una bruja y también positiva. O sea que de las 4 brujas que salen en esta historia, realmente mala, solo era una, que también creo que es parte de la cosa de la película, que pues lo ha pasado. Hay una bruja mala y tú quemas a 20, hombre. No está, Sí, no está a mí bien. lo que me encanta es que el misterio, tenemos la piedra angular de lo que es el jinete sin cabeza y luego se va extrapolando por ramas familiares, de herencias, corrupción, o sea, se abre un abanico muy grande. Ahí está. El jinete sin cabeza es la raíz, ¿no? Y a partir Sí. de ahí se empiezan a desencadenar todas estas historias. Por eso, cuando este hombre llega al pueblo para investigar los crímenes y empieza a intentar entenderlo desde una perspectiva más científica, más naturalista, aunque luego tenga que cambiar de opinión por las cosas que ve, que no le cuesta mucho, la verdad, al hombre cambiar de opinión, estos todos le empiezan a poner peros, que no, eso es cosa del fantasma, eso es cosa de tal, eso no, pero ni quieren explicarle nada del fantasma, no, eso es cosa del jinete sin cabeza, eso tal, eso cual, porque saben que si se empiezan a investigar cosas en el pueblo, como es tan pequeño, al final le va a salpicar todo. Entonces, claro, no, déjate de historias, tal, con tus métodos, con tal, bueno. Sí, eso está muy bien, fuera porque seguiría se habiendo empieza a crímenes destapar toda esa allí. corrupción, sí. Sí, que bueno, que es como un poco intereses particulares de cada uno y ya está, ¿no? O sea, que todo siga su cauce, a pesar de que haya víctimas, ¿no? Sí, yo diría que esta película, cuando yo era niño, no era capaz de verla. A ver esta película Tenía una imagen de la película, me daba muchísimo miedo, el tema del tío ahí sin cabeza. Aparte, claro, me acuerdo de intentar verla de pequeño alguna vez, que la ponían en la tele, que la estaban viendo mis padres, y tenía que escaparme, ¿eh? No, es que no era capaz de verla, me daba... Cada vez que veía al tío sin cabeza ahí haciendo las suyas, me moría de miedo de pequeño. Sí. Y es que, a ver, para ver un niño, no, con las decapitaciones y todo lo que hay por ahí. No, es dura. Para ser una película de Barton es bastante dura, ¿eh? Ya no digo de miedo, ya digo una película dura, con mucha sangre, muchos asesinatos, muchas muertes. Sí, totalmente. Pero yo no creo que la hiciera él con... No es como la película de la que tú has hablado de Disney, que esa sí creo que tiene más... Esa la vi yo de niño, pero no me acuerdo mucho, pero sí tiene cosa más infantil, yo creo, que en esta película lo que quiso hacer es, lo has dicho tú antes, creo, Rubén, una especie de homenaje o algo así a las películas de la Hammer. Y las películas de la Hammer para niños no son, entonces Sí. es terror, terror gótico, la ambientación, el tal, su parte artística, pero esto no es para niños, esto no es Pesadilla antes de Navidad que tú puedes decir, esto es terror para niños, no, esto es terror para... Claro, yo diría que esta es una de sus películas más serias, ¿eh? Sí, porque de hecho, chistes, por así decirlo... No, chistes hay, chistes sí que hay, pero no son chistes muy para niños. Sí, pero quiero decir que el argumento es muy sólido y serio en todo momento, ¿no? Que te tomas en serio lo que está pasando, ¿no? A pesar de que estos personajes... Mira, veo ahí... Johnny Depp creo que lo hace muy bien, pero en algunos momentos de la película le veo ciertos problemas, porque quiere hacer el payaso. Y le sale esa rama que tiene y a veces como que le quita un poco de sintonía. Hay unas ciertas escenas que se pone ahí a hacer el tonto y le quita toda la tensión que tiene la escena. Yo pienso que, por ejemplo, a lo mejor le mandaron a hacerlo, ¿eh? Con Eduardo Manos Tijeras, no sé si decía 120 palabras, creo, en toda la película, ¿no? Entonces aquí como que le das todo el protagonismo, ¿no?, al hombre, entonces pues
intentar hacerlo sobresalir por encima del resto. Que ahí de hay alguna ciertas manera. escenas que me recuerdan a Jack Sparrow, tonterías Y se que parece, sí. hace y lo patoso Es que un pre-Jack Sparrow igual, sí. Sí, Pero porque bueno. yo creo que es un poco el rollo de que él va ahí como del típico tío racional, científico y tal y cual, aunque luego descubrimos que su madre era una bruja o algo parecido. Sí. Pero en el fondo es un poco a falta, un miedica, para Sí, no decir otra sí, cosa. sí. Entonces Sí. a la mínima le da miedo. Hay partes de que tú ves que el personaje de Cristina Ricci se adentra en los bosques y es mucho más valiente que él. Y el personaje del niño es más valiente que él. O sea, allí cualquiera es más valiente que él, porque él va muy de tipo duro, pero luego un cobardica. Y ojo, porque en la obra, en el relato, el tío este, Cabot Crane, es un experto en brujería de Nueva Inglaterra. Y cree en la brujería, o sea, y el tío es como si fuese un friki de la brujería, un obseso con la brujería, y tiene todos los manuales de brujería, se los sabe todos de memoria. Bueno, aquí en la película es otra cosa distinta. Pero, a pesar de que se cree un escéptico, Barton crea un personaje escéptico, hace el guiño a la obra original, haciendo que su madre sea una bruja. Y metiendo todas esas referencias a lo que es la brujería. Pues yo, si queréis, podemos darle ya una valoración final. Creo que ya dijimos bastantes cosas para justificar el visionado de la película. Para mí, yo creo que me voy a tirar un triple. Creo que es la mejor, para mí, creo que es la mejor película de Bart, en mi opinión. Y mira que tiene películas que me gustan mucho y muy buenas, pero bueno, no es la mejor es Batman, perdón. Estaba después. La segunda mejor. Entre esta y Beetlejuice estarían ahí las dos peleando por el segundo puesto. Pero me parece una película muy seria, muy bien hecha. Hace un homenaje a lo que es el terror de la Hammer, el terror clásico, maravilloso. Referencias al expresionismo constante, también un homenaje claro. Referencias a lo que sería el terror gótico, Edgar Allan Poe, el propio Washington Irving, porque está versionando su relato con sus cambios y demás, y con sus adaptaciones bajo sus gustos y lo que prefería él, pero bastante fiel a lo que es la esencia. Y al no ser fiel, muchas veces no deja de ser respetuoso, porque hace también guiños, aunque no meta las cosas como están en el propio relato. Y la atmósfera está trabajadísima, la música también está bien, los actores todos lo hacen de maravilla, dirección formidable de Barton, y creo que recibió un Oscar también a la mejor dirección artística o algo así. Y yo creo que le voy a dar un 9. Y no le doy un 10 porque Johnny Depp no me cae bien. Así, un 9 le queda. Bueno, pues yo voy a dejar al señor Phantom para el final, para que dé la conclusión. A mí me parece, hombre, yo sí que la colocaría en el top 5 de Tim Burton e incluso en el top 3, por decirlo así, el top 3 probablemente. Es una muy buena película, cumple su función, su ambientación, su terror clásico que también gusta. Todos esos pequeños mensajitos, ¿no? De no te fíes de las apariencias, de la mayor parte de las brujas son buenas, el tipo que viene de ciudad que se cree muy listo con sus métodos modernos y luego resulta que no vale para nada, que eso se ve hoy en día también, a veces. Pues todo esto me gusta mucho, la ambientación, creo que los actores lo hacen bastante bien. Es verdad que comparto con el señor Rubén. Nunca me ha hecho mucha gracia Johnny Depp, excepto quizás en Piratas del Caribe las primeras, porque ya luego se le va muchísimo. Pero bueno, aquí, como es una historia coral, aunque él sea el protagonista, pues yo creo que hay actores y personajes que lo hacen muy bien, como el de Christina Ricci, el reverendo, el propio padre de Christina Ricci, las brujas, las dos.
bastante bien. Entonces, con todo esto, yo creo que es un clásico del terror, me voy a atrever a decir, o por lo menos del terror de los 90, y yo la recomiendo. Y sí, le pondría un 9 también, la verdad. Bueno, yo voy a ser un poco más espléndido. Creo que es el broche perfecto para el siglo XX. La película era del año 99. Por lo tanto, aquí se recoge todo lo que es el terror este, como dijisteis y como dijimos de la Hammer, ¿no? Los buenos años que dio el terror durante todo el siglo XX. Y bueno, la fotografía, como comentamos, los actores, hay un elenco espectacular, esa atmósfera tan bien cuidada. Creo que es una película que pues se puede ver tantas veces como quieras. Yo no sé cuántas veces la vi, pero igual más de 25, sin exagerar, ¿no? Desde pequeñito, junto a Eduardo Manos Tijeras. Entonces, pues para mí, como tiene ese valor tan nostálgico, yo le voy a dar un 10. Para mí es una película que no envejecerá nunca y siempre estará ahí, la podrás ver y a ver quién hace otra película como esta, como Sleepy Hollow. Sí, una película icónica para Halloween, la verdad. Siempre por estas fechas icónica. Y bueno, a ver, es una película que ha envejecido bien en cuanto a efectos porque la película tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares, también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no ha sido una película barata, pero esos 100 millones de dólares fueron bien invertidos. Porque no por tener mucho los inviertes bien, pero aquí se ve que sí que fueron bien invertidos. Y está todo muy, muy bien hecho. Pues nada, muchas gracias a los dos y nos vemos en la próxima, en la que estaremos en directo hablando de un puñado de películas muy representativas de lo que es Halloween. Tenemos Late Night with the Devil, una película increíble del año pasado, que tiene muchas cosas que decir. Tenemos Halloween 3, otra película... Sí, perdón. Un apunte. Consigue colarse entre grandes colosos de terror del siglo XX. Sí, exactamente. Tenemos Halloween 3, una película controvertidísima. Tenemos Evil Dead, una bomba. Y tenemos Pesadilla en Elm Street, también otra gran película. Así que nos vemos. Muchas gracias y hasta la próxima.